los mejores escultores, los mejores arquitectos, Bernini, Borromini, Giacomo della Porta, siglo XVI, siglo XVII, barroco, Roma, Piazza Navona. Y yo sé que les encanta el barroco y me piden mucho Bernini además, con lo cual tenía planificada una entrada de la Fuente de los Cuatro Ríos, que está en Plaza Navona justamente. Ahora, uno de ustedes, que es muy genial, me escribió y me dijo, ¿Piazza Navona para cuándo? Y dije, bien, vamos a tomar nota. Como verán, lo hago en serio, los escucho, y vamos a hacer una serie de entradas especiales para Piazza Navona, porque bueno, es todo un complejo, una especie de monumento al aire libre. Hay muchos edificios, fuentes, y además también toda una historia, como todo lo que hay en Roma, que, bueno, se traslada unos cuantos siglos. Por supuesto, hice una selección de lo que a mí me pareció que podía resultarles de mayor interés y que al menos les da un panorama para que si algún día se dan un paseo por Piazza Navona puedan detectar cosas. Y no vamos a estar dando muchas vueltas, vamos rápido a ubicarnos en el mapa. Tomen sus valijas, nos vamos para Roma. Cuando uno ya de por sí hace una aproximación a Piazza Navona, bueno, empiezan a aparecer en el mapa, ¿no? En el Google Maps, distintas locaciones. Pero me interesa que se fijen en la forma que tiene esta piazza. Es bastante extraña, o por lo menos no es la típica que uno podría conocer. Bueno, ¿por qué? Porque arrastra un formato que viene desde la antigua Roma. Y es que lo que estaba ahí previamente es el Stadium de Dominiciano del año 85. Lo que se hacía en este espacio eran competiciones deportivas y luchas de gladiadores, porque el espacio no da el ancho, por decirlo de alguna forma, y no tiene nada en el medio, como para que, por ejemplo, pudiera haber carreras. Estos juegos se llamaban agones, de ahí que la gente conozca este lugar como Circus Agonalis. Por un juego de lenguaje como todo, iban a in agone a ver los juegos, y de ahí viene Navone y Navona como la conocemos hoy por hoy. La orientación de la plaza es igual que la que tenía este Circus Agonalis, de norte a sur. Tenía 276 metros de largo y 106 metros de ancho y llegaba a albergar hasta 30.000 espectadores. Este espacio, bueno, por supuesto, se imaginan que recibió una serie de remodelaciones y en el siglo III el emperador Severo también hizo unos ajustes. De hecho, hoy por hoy lo que vemos como edificios eran las gradas. Lo lindo de esto es que este espacio aún se conserva. Cuando se hicieron unas excavaciones allá por 1930 y pico, en el siglo pasado, bueno, afloró toda una buena parte de lo que era este Circus Agonalis, y hoy por hoy incluso se puede visitar, porque la mayor parte es subterránea. De hecho, si andan por allí, se pueden tomar algunas visitas guiadas que te llevan ahí a mirar un poco cómo era ese espacio antes de, bueno, toda la construcción que tiene hoy por hoy. Este lugar estuvo en uso como tal hasta el siglo IV, luego de eso, bueno, cae en medio en desgracia, queda abandonado, se empieza a usar como cantera, algo típico que ha pasado en Roma históricamente, que bueno, se demolían las cosas y se usaban esas piedras para construcciones privadas o públicas, no necesariamente tenían que ser públicas. Y recién ahí en la Edad Media se lo empieza a parcelar para hacer algunas edificaciones. No obstante, se mantuvo gran parte de la forma, por lo menos de la arena. Recién en el siglo XV se le empieza a prestar atención, pero bueno, claro, vienen todos los siglos que habían pasado. Y acá, aunque sea un poquito de pasada, tenemos que mencionar al Papa Sixto V, que fue uno de los que tuvo una fuerte iniciativa por urbanizar Roma, por darle una característica de ciudad acorde a la importancia que tenía o al rango que tenía. Será él entonces el que configure este lugar como plaza pública, como espacio público. Y lo que hace también para dinamizarlo es trasladar un mercado que había en el Capitolio a esta plaza. Pero será la familia Pampili en el siglo XVII la que adopte Piazza Navona como su lugar y le dé toda esta serie de monumentos y edificios maravillosos de los que vamos a hablar seguidamente.
Esta plaza, de hecho ellos celebraron la misa del jubileo allí, con lo cual ya le empezaron a dar cierta jerarquía. Incluso en los meses de verano, esta plaza se tapaban todas las fuentes y hacían que se rebasara para inundarla. Por supuesto, yo les traje como algo como anecdótico una foto actual de un día de mucha lluvia, como para que se imaginen cómo se vería. Era importante, a ver, los inviernos, los veranos en Roma son más que tórridos, con lo cual el hecho de desbordar las fuentes y que estuviera todo lleno de agua para que la gente pudiera refrescarse era, bueno, como algo muy magnánimo, ¿no? Se ganaban sus porotos las familias haciendo esas cosas, las familias importantes, digo, ¿no? Pero bueno, esta casi fiesta popular que la llamaban el lago de Piazza Navona todos los veranos se suspendió ya en el siglo XIX y también en el siglo XIX se muda el mercado que había ahí a lo que hoy por hoy es Campo dei Fiori. Y antes de meternos de lleno con el monumento del que vamos a hablar hoy, les traje estas fotos y estas imágenes como para que ustedes vean cómo se percibe el espacio en Piazza Navona, que es, creo que es por donde tenemos que empezar, porque uno llega ahí desde el ángulo que lo mire y está como rodeado de monumentos y cosas fantásticas, como que uno no sabe bien para dónde mirar. Y de hecho, ya mismo, si vemos este plano desde arriba, encontramos que de por sí en la propia piazza tenemos 3 fuentes: la Fontana di Nettuno, la Fontana dei Moro y la Fontana dei Quattro Fiumi, o la fuente de los 4 ríos, a la que nos vamos a dedicar ampliamente en esta entrada. Desde ya les aviso que no les prometo un video de 20 minutos, ¿eh? ¿Y por qué elegí primero la fuente de los 4 ríos? Bueno, porque es lo primero que se le viene a los ojos cuando uno llega a Piazza Navona. Y además porque, bueno, adivinen de quién vamos a hablar: de Gian Lorenzo Bernini. Esta fuente de los 4 ríos fue construida entre 1648 y 1651. Lo cierto es que Bernini estuvo a cargo de la obra, hizo alguna de las tallas, ya lo vamos a ver, pero por supuesto se apoyó en un taller, obviamente, ¿no? En esencia, esta fuente tiene una base con una piscina, una pileta, de forma elíptica. En el centro tiene como una especie de gruta, porque es como una montaña ahuecada, de hecho uno puede mirar del otro lado, y sobre ella tiene un obelisco. Sobre este obelisco tenemos una paloma que tiene una rama de olivo en el pico. ¿Y por qué la paloma? Bien, porque estamos hablando del símbolo heráldico del escudo de la familia Pampili. Ahora, claro, esta fuente tiene mucho para ver, no solamente el obelisco, sino que también tiene una serie de figuras humanas, y hay animales, y hay vegetación. Entonces vamos a ir de a poco. Vamos a hablar del obelisco. A ver, ¿cómo les explico? En Roma había ruinas tiradas por todos lados de la antigüedad. De hecho, este obelisco no lo hizo Bernini, sino que estaba en el circo de Magencio, si yo mal no recuerdo, y estaba fraccionado en 4 partes, o sea, había quedado ahí como una ruina. De hecho, este obelisco que Inocencio X Pampili quería poner como símbolo de poder total de su familia y también, por supuesto, de la iglesia, en el centro de la fuente estaba en los terrenos de lo que era la familia Cenci. Yo no sé si recordarán la entrada sobre Beatrice Cenci. Bueno, cuestión es que el Papa ahí termina negociando con esta familia y le permiten a Bernini retirar este obelisco. A ver, montar este obelisco tuvo su cierta proeza, porque bueno, no había mucha maquinaria para hacer estas cosas y había que volver a armarlo, elevarlo y por supuesto, bueno, que no se viniera abajo, ¿no? Y ahí un poco Bernini, bueno, armó toda una solución de ensamblaje de este obelisco como para, bueno, demostrarle al mundo que también era buen arquitecto. Bernini venía, vamos a hacer un pequeño paréntesis, un poquito golpeado porque él había hecho una intervención en la Basílica de San Pedro y la torre que había construido se había venido abajo. En realidad decidieron demolerla porque tenía fallas estructurales, con lo cual estaba medio de capa caída nuestro amigo Bernini. Por supuesto, armar toda la estructura para elevar este obelisco sobre una suerte de gruta que estaba vacía en el medio quedaba más que bien. A este obelisco, además, una vez que lo montaron, se le hicieron inscripciones en cada una de las caras, bueno, un poco contando las intenciones de quien lo estaba erigiendo.
Por ejemplo, en la cara norte se cuenta sobre la recuperación de este obelisco, lo que implicó, digamos, rearmarlo, restaurarlo y elevarlo. Después, por ejemplo, en otra cara se habla sobre la familia Pampili y de cómo ellos están ayudando a embellecer la Piazza Navona. Bueno, después se habla de todas las bondades del Papa Inocencio X. Y, por ejemplo, en la cara este se habla del Papa Inocencio X, pero también de la religión, de cómo se exporta o se lleva la religión a todo el mundo, que esa era la misión de, por ejemplo, la familia Pampili. Y para pasar rápidamente del obelisco hacia los otros temas, si no esto se va a hacer muy largo, igual no quiero dejar de mencionar algo que ya venía desde el Renacimiento, y es la recuperación de lo antiguo, darle su jerarquía, darle su valor, y en este caso, por ejemplo, es un claro proceso de restauración. Y también es interesante esto porque lo podemos relacionar con la forma en que Bernini arma esta fuente. Si uno ve la base del obelisco, bueno, hay un orden bastante clásico. Y esto viene muy a cuenta de que Bernini también un poco usa este orden arquitectónico más antiguo o más clásico para integrar esta fuente. El pedestal, que está formado de bloques de granito, tiene un formato también bastante clásico que integra muy bien el obelisco con el resto del complejo de la fuente. Y ahora vamos a esas figuras humanas que tenemos ahí que le dan nombre a ríos, por algo se llama la fuente de los 4 ríos. Lo que trata allí de reflejar Bernini, no son tallas de él, son de taller, es, bueno, justamente los 4 continentes conocidos hasta el momento. Entonces tenemos al Ganges, al Nilo, al Danubio y al Río de la Plata. Como ya se imaginarán, el Nilo nos habla de África, el Ganges nos habla de Asia, el Danubio nos habla de Europa y el Río de la Plata nos habla del nuevo continente, es decir, de América. Ahí hay que darle un poroto a Bernini, ¿por qué? O a quien lo haya decidido, no sé si el Papa, ¿por qué el Río de la Plata? ¿Por qué no sé, el Amazonas, no? Pero bueno, me encanta igual la idea, ¿eh? Acá en Sudamérica estamos muy agradecidos. Y ahora vamos a la simbología. Si, por ejemplo, miramos el río Nilo, no le vemos la cara, no le vemos la cabeza, está tapada con una, como si fuera una tela. ¿Por qué? Bueno, porque en ese momento no se conocía el origen del río Nilo, por tanto, no sabemos dónde está su cabeza. El Danubio, que viene a representar Europa, si ustedes ven, tiene la mano estirada hacia el escudo de la familia Pampili, hacia Inocencio X, que es, bueno, claro, el hacedor de esta fuente. El Ganges sostiene, si ustedes lo ven, sostiene como un remo y era porque era un río navegable. Y el Río de la Plata, que tiene un formato bastante extraño, porque primero la cara es como si fuera media negroide, parece más africana que rioplatense o americana. Bueno, está rodeado de riquezas. ¿Y a qué viene esto? ¿Por qué 4 ríos, 4 continentes? Bueno, porque habla de la expansión de la verdadera fe a todo el mundo. Y ahora estos ríos además están como rodeados en toda la fuente de vegetales y de animales que, bueno, claro, también tienen su simbolismo porque vienen a reforzar el contenido de cada uno de los ríos. Así, por ejemplo, tenemos el Nilo, que es un león y también tiene una palmera. El Río de la Plata ponen un cactus y un cocodrilo. El Danubio es el que representa ese caballo de galope, ¿no? Que uno lo ve y queda impactado y tiene flores, que de alguna manera lo que está hablando ahí es de la fertilidad de las llanuras que atraviesa, ¿no? El Danubio. Y el Ganges tiene un dragón o algo medio exótico que, bueno, trataron de hacer bichos ahí que representaran algo, ¿no? Y antes de pasar a otra instancia de esto, quiero que veamos algunos detalles que se ven en las piezas, sobre todo de las formas humanas, que son como encastres. ¿Qué es lo que pasa? A ver, estamos hablando de barroco, estamos hablando de movimiento, dinamismo y un montón de cosas, con lo cual una escultura no se hacía de un solo bloque. Esto para Miguel Ángel hubiese sido impensable, ¿no? Recuerdan que Miguel Ángel era lo que me da el bloque de mármol es lo que sale, yo le doy vida a lo que está ahí adentro. Bueno,
Bernini y equipo no. Entonces iban tallando partes y las iban uniendo para justamente poder darle ese movimiento tan plástico que tienen estas figuras. Y por supuesto, si estamos hablando de una fuente, lo que no podemos dejar de hablar es de cómo cae el agua y cómo da la luz sobre la fuente a lo largo del día. Impacta muchísimo porque hay momentos que tienen unos reflejos maravillosos y el sonido del agua además es muy, muy atractivo. Lo que quiero decir con esto, cuando vemos todo el complejo en términos generales, es que tenemos una conjunción maravillosa de escultura y de arquitectura también acá. Fue un desafío conjunto. No se puede ver a esta fuente solo por su aspecto escultórico, sino que todo es un conjunto que nos habla, que nos interpela y que nos transmite el mensaje o refuerza el mensaje que se pretendía transmitir. De hecho, bueno, hay muchos más detalles, por ejemplo las diferencias cromáticas, porque hay granito gris, hay granito rojo, cómo se conjuga eso cuando uno está dando vuelta a la fuente. Bueno, hay muchos aspectos, algunos son muy técnicos, pero realmente es un trabajo muy equilibrado y claro, bueno, por eso Bernini también se dedicó fuertemente al manejo de la obra, a dirigir la obra y no tanto a ser de artista, si se quiere. Y además, bueno, también es cierto que Bernini se dio un gusto porque hasta ese momento no existía ninguna escultura urbana o ninguna estructura urbana que tuviera una fuente con un obelisco arriba. Repasando algunos libros que hablan de la historia de Roma y de toda esta obra de Bernini, algunos decían, bueno, de alguna manera anticipó la Torre Eiffel con esta forma de triángulo de base tipo montaña y después un obelisco parado. Bueno, sí, la verdad es que uno lo podría pensar, ¿eh? Y ahora, mientras admiramos todos estos cuerpos tan bien formados, potentes, pero a su vez sutiles y delicados que construyó Bernini o que diseñó Bernini para esta fuente, nos tenemos que meter en el momento de la polémica. Sí, hay polémica. Hay una seria polémica con esta fuente. Una de las tantas polémicas que habrá entre Bernini y Borromini. La pregunta es, ¿Bernini le robó la idea a Borromini? Yo hablo de Bernini y de Borromini como si todos fueran nuestros primos, ¿no? Bueno, cuando hablamos de Bernini estamos hablando de un pintor, escultor y arquitecto, fuertemente escultor, y cuando hablamos de Borromini estamos hablando en esencia de un arquitecto, de un tipo dedicado a la construcción. Ambos con ideas geniales y que bueno, parece que tenían ahí una serie de encontronazos y no se llevaban bien, porque de hecho trabajaron en equipo para algunas obras en Roma. A ver, vamos a ponernos en contexto. Esto es Roma y siempre te apadrina alguien. Bernini era como el mimado de las grandes órdenes religiosas, del papado, de las grandes familias, y Borromini trabajaba más para órdenes menores y demás. No estoy hablando de la calidad artística de cada uno, estoy hablando de quién los contrataba. Con lo cual Bernini estaba como bien arriba. ¿Qué es lo que pasa? Bernini había trabajado mucho para el papa anterior Barberini, que la verdad que tenía una fama horrenda. Y además de eso había tenido el problema con la Basílica de San Pedro, con la torre que les comenté antes. Con lo cual, cuando la familia Pampili decide construir esta fuente, a partir de, por supuesto, su llegada al papado y demás, de Inocencio X, llama un concurso y habilita a que participen todos los arquitectos, pero no Bernini, porque no querían quedar pegados con Bernini, esa era la verdad. Borromini presenta una propuesta donde aparece una fuente con 4 ríos y un obelisco en el medio, hablando justamente de la expansión de la Iglesia Católica a los 4 continentes. ¿Les suena? Y ahora, ¿cómo es que Bernini se hizo con este proyecto? Bueno, hay 2 versiones ahí. Una dice que le filtraron esta idea de Borromini a Bernini, un príncipe muy allegado al Papa, que le dijo, mira, vos prepará una propuesta de este estilo y yo me encargo de que el Papa lo vea. Y se supone que, bueno, Bernini además hizo un proyecto de fuente hecha en plata, la entregó y este señor se encargó de que el Papa la viera y quedara maravillado y optara por llamar a Bernini de todas formas. La otra versión remite a la cuñada de Inocencio X. Estamos hablando de Olimpia Maildalcini, que era como
cuñada, amiga, asesora, allegada, estaba metida en todo lo que hacía Inocencio X, que dice que le pasó este dato a Bernini. Bernini preparó esta famosa prototipo, este famoso prototipo de plata, y ella se encargó de acercárselo a Inocencio X. Lo cierto, sea una versión o sea la otra, es que Bernini se quedó con el proyecto. Y ahí sumamos una chispita más a la rivalidad entre Bernini y Borromini. Por eso, por ejemplo, cuando uno va a ver la fuente de los Cuatro Ríos, existe una leyenda. Si ustedes ven en diagonal a la fuente de los Cuatro Ríos, nos encontramos con una iglesia, una fantástica iglesia que se llama Santa Inés en Agonía. Y la fachada de esa iglesia está hecha por Borromini. Y se dice que Bernini, cuando diseñó y colocó la escultura del Río de la Plata, la hizo con este formato como que se está tirando para atrás, como horrorizado viendo a la iglesia de Santa Inés, como si se le fuera a venir encima. Incluso se dice que el río Nilo en realidad tiene tapada la cabeza para no ver esa atrocidad arquitectónica que había hecho Borromini. Bueno, lamento tirarles por tierra toda esta leyenda que es muy simpática cuando te la cuentan, porque la verdad es que la iglesia de Santa Inés en Agonía se hizo después. Lo cierto es que la fuente de los Cuatro Ríos se inauguró oficialmente el 12 de junio de 1651, pero hay una anécdota más, y es que empezó a funcionar el 8 de junio, porque esa fue la última visita que hizo el Papa Inocencio X a su obra, para verla junto con Bernini, pero no salía agua. Entonces el Papa le dice a Bernini, ¿cómo se soluciona esto? Y Bernini le dice, es muy difícil, ya vamos a ver. Lo cierto es que cuando el Papa se queda un poco preocupado, se da media vuelta y empieza a caminar de espaldas, escucha que empieza a brotar agua. Digamos que Bernini era como un showman. Y encima, Inocencio X, que se quedó súper sorprendido y encantado con que ya brotara agua, le dijo algo así como, Bernini, otra vez me la has jugado, como haciendo referencia a que ya le había hecho una jugarreta y había ganado el favor para hacer la fuente. Pobre Borromini. Y justamente para la próxima entrada les propongo que crucemos ahí para donde se está tajando el Río de la Plata y nos metamos a conocer la iglesia de Santa Inés en Agonía, en donde, por supuesto, la principal y característica más importante de esta iglesia está dada por la mano de Borromini, pero también actuaron otros arquitectos, ¿no? Y también hay obras de escultura y pintura dentro que, bueno, vamos a tener un buen rato para hablar. Hay algo que hay que decir antes de cerrar todo esto, y es que en Roma, cuando uno se mete con un edificio, con una fuente, con una iglesia, con lo que fuere, hay mano de todo el mundo, gente, hay de todo, uno tiene que ir seleccionando, pero esta iglesia nos va a venir muy muy bien para conocer al gran Francesco Borromini. Hasta aquí esta entrada especial de Piazza Navona, espero les haya gustado, no sé si lo dije al inicio o no, pero bueno, tenemos 3 o 4 entradas más como mínimo, seleccionando, bueno, los monumentos, edificios que parecen un poco más destacados, y me centré un poco más en el barroco, eso no quita que haya piezas del Renacimiento y de otro momento, pero bueno, ya me callo, los despido, nos vemos la próxima semana con otro especial de Piazza Navona.